la verdad, lo que tú dices es algo cierto. Estamos ya en ese plan de trabajo, tú sabes que los meses pasan y a veces el tiempo te queda corto. Son 300 años que va a cumplir la gloriosa comunidad campesina de Querecotillo Central. 300 años que no deben pasar desapercibidos. Eso se va a hacer con una cuestión solemne, todo conforme se ha venido haciendo todos los años. Pero 300 años hay que hacerlos algo grande, grande y modesto, como lo decimos nosotros. ¿Por qué te digo? Tocando puertas se logran muchos objetivos y en eso estamos ahorita, tocando puertas, invitando, haciendo las invitaciones pertinentes para todas las autoridades dentro del país y fuera del país. ¿Cómo viene trabajando usted, señor Santiago Carranza, frente a la comunidad? Bueno, con bastante modestia y con tranquilidad. Fue el apoyo que me brindaron mis amigos, los hermanos comuneros, para este nuevo mandato. La verdad, aunque hay muchas desavenencias con algunas personas, que quizás les ha caído mal que me vuelvan a reelegir, pero ¿qué culpa tengo yo si son los hermanos comuneros los que me proponen y los que me han dado un voto de confianza? Y es así, pues que yo, para mal o para bien, seguiré por un periodo más, pero tengo que hacer las cosas bien, con bastante transparencia y con bastante justicia para repartir lo que es de todos mis comuneros. Estamos abocados ahorita en la cuestión de la titulación, que ya es una realidad prácticamente, porque ya hemos solucionado muchas observaciones que nos habían puesto. Ya hemos levantado, ya se presentó todo, está a cargo del doctor Pinto, ahí en Rural. Dentro de todas las actividades, ¿hay varias actividades o una sola actividad que van a hacer aquí durante la comunidad? Bueno, solamente es el 8 de julio, nuestro aniversario, y es algo que hay que hacerlo modestamente, como dije, tocando puertas. Estoy viendo la posibilidad, porque es un sueño que quiero hacerlo realidad, que mi comunidad cuente con alguien, con alguna maquinaria, algún tractorcito, alguna triadora de arroz para que sirva el beneficio de mis comuneros y así bajar los costos de esto dentro de sus sembríos y producción. ¿Cómo están los agremiados? ¿Hay de repente algunas discrepancias acá en su despacho que tenga usted? Ninguna, todo correcto, todo normal. Desavenencia no falta, pues que son entre hermanos, hermanas, así, familias o vecinos, pero es subsanable, todo ya a buen puerto. ¿Cuál sería en todo caso sus palabras para toda la población agricultora y especialmente a todos los de la comunidad campesina de Querecotillo? Bueno, que todo de una u otra forma mi agradecimiento muy especial a cada uno de ellos y sobre todo que así como me han dado la confianza yo no pienso defraudarlos. Voy a seguir trabajando mano a mano cada día con ellos de una u otra forma y a la vez voy a formar el comité de apoyo para ceremonias de las festividades de los 300 años de la gloriosa comunidad campesina de Querecotillo. ¿En qué lugar piensa usted realizar esta actividad? Bueno, la serenata como siempre se hace en la Plaza de Armas, todos los eventos en la Plaza de Armas. Sí, bueno, estamos tocando puertas, amigos que tenemos dentro del país y fuera del país, a ver si es que nos obsequian por la orquesta. Bien, el lugar indicado para... Eso es un preámbulo que vamos a dar después. Muy bien, gracias.